Muy bien, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy. Yo les agradezco que se hayan conectado en esta tarde de jueves y sobre todo agradezco mucho al buen y querido Manuel que nos acompaña en esta sesión y que nos va a hablar sobre el tema de una de las vertientes en donde ha virado el psicoanálisis, que es el trabajo con niños y adolescentes, ¿no? Un trabajo que pues es arduo, es difícil, la verdad que muy pocos trabajan este tema porque efectivamente requiere de mucha preparación, ¿no? Y además, bueno, ya nos contará Manuel cómo está su experiencia y el trabajo con niños y adolescentes en la clínica psicoanalítica, pero pues es un trabajo que hay poco desarrollo en términos de los tratamientos y las intervenciones. Así que el día de hoy vamos a tener un tema espectacular con el buen maestro Manuel. Y bueno, sin más preámbulo, voy a darle la presentación al maestro Manuel y después cerraré mi participación con una frase que me parece que puede ir acorde a la sesión del día de hoy. Nuevamente les agradezco por respeto al ponente y a todos ustedes. Se han cerrado los micrófonos y los chats. Minutos antes de que termine el maestro, voy a aperturarlos para que podamos participar y la discusión sea rica y podamos compartir ideas o preguntas que haya de la conferencia, ¿no? Entonces, eso no impide que puedan escribir su pregunta en el chat si así se requiriera y después se la presentamos al maestro Manuel. Bueno, sin más, voy a leer la semblanza del maestro Manuel. Él es licenciado en psicología y maestro en teoría crítica en teoría crítica en psicología y estudios estructurales. Es psicólogo clínico de corte psicoanalítico de niños, adolescentes y adultos desde el 2019. También es coordinador de área de psicopedagogía de licenciatura y bachillerato. También es miembro activo del Colegio Michel Foucault. Asimismo, ha participado en diversas ponencias para la Fiscalía General de la Ciudad de México, como también ha participado en la creación de diversas instituciones académicas con el programa Escuela para Padres, en donde principalmente se aborda el desarrollo psicosexual en las infancias. Esta es la semblanza del maestro Manuel y yo nada más cierro con una cita que me encontré, que andaba yo hojeando un libro de Juan David Nacio, que se titula Sí, el psicoanálisis cura. Juan David Nacio es muy didáctico, entonces es también muy poético de repente, ¿no? Entonces esto me gustó para darle la bienvenida a Juan Manuel en IMAC y a esta conferencia. Dice Juan David Nacio: para que el psicoanálisis sea eficaz, es necesario que quien consulta reúna las siguientes características: que sufra, que no soporte más sufrir, que se interrogue sobre las causas de su sufrimiento y que tenga la esperanza de que el profesional que va a tratarlo sabrá cómo librarlo de su tormento. Pues vamos a escuchar la experiencia del maestro Manuel y todo lo que nos tiene preparados para el día de hoy. Manuel, te dejo el micrófono. Muchas gracias a todos. Gracias, Manuel, por la disponibilidad. Muchas gracias, Gustavo. Pues bueno, buenas tardes a todos. Principalmente agradezco a IMAC por brindarme este espacio y de manera presencial a Gustavo Nava por su confianza y atenciones que ha tenido ha sido un espacio bastante amable con un servidor y pues bueno, también me gustaría advertir y señalar que esta ponencia que voy a presentar constituye una lectura muy particular del psicoanálisis que aplico en mi clínica, por lo que no pretendo que sea replicada tal cual, ¿vale? Sino que sirva como punto de referencia sobre el abordaje psicológico y educativo del trabajo con niños, considerando también el papel que desempeña el docente ante la manifestación infantil. Permítame comentarles que durante mi formación como psicólogo, observé que la mayoría de mis compañeros, alrededor del 80%, aspiraban a desempeñarse
en el área de recursos humanos, entre ellos me incluyo, un 15% se inclinaba para ofrecer terapia en estas distintas corrientes psicológicas, llámese gestal, humanista, cognitivo-conductual, neuropsicología, etcétera. Y solo un 5%, ¿qué creen? No concluyó con sus estudios. Es decir, ninguno tenía interés en la práctica clínica con niños. Ya lo decía hace un momento Gustavo, difícilmente uno se atreve a trabajar con niños. Y ojo, que este fenómeno no es exclusivo de la psicología. También es común encontrarse profesionales que, que abandonan la práctica docente al enfrentarse con una realidad infantil que no esperaban. Algunos docentes, al involucrarse emocionalmente, identifican en ciertos alumnos dificultades que en realidad reflejan aspectos no elaborados, si lo podemos llamar así, de su propia historia. Considero que el niño no es el problema, sino lo que su presencia puede revelar en el adulto. Me voy a adelantar diciendo que podemos decir que es un rechazo inconsciente a confrontar su propia infancia. También diría que es un nada querer saber de eso. Y Gustavo no me dejará mentir, por cuestiones de tiempo, eh, más de mi tiempo, no fue posible realizar la sesión en la fecha que tenía planeada, que era el 30 de abril, el Día del Niño. Y mi intención era visibilizar un fenómeno común entre los adultos, que es la tendencia a evocar su infancia de manera indirecta. ¿Cómo? Frecuentemente mediante la publicación de fotografías en redes sociales. Todo Facebook estaba lleno de fotos de niños. Y lo interesante también es que había frases motivacionales, quizá, dirigidas como a esa infancia, ¿saben? Frases como, perdóname, lo estamos intentando, o perdón por no ser lo que esperabas, o buscaré sanarte, entre otras frases que parecen ser dirigidas a una figura externa del adulto, ¿saben? No es en primera persona, es a otra persona, algo ajeno a él, cuando en realidad pues alude a su propio pasado infantil. Paradójicamente, solamente este día te recuerda la infancia, ningún otro día. La pregunta es ¿por qué? Ya lo decía Byung-Chul Han en La sociedad del cansancio, que quizá el tiempo, el ritmo de nuestra vida, pues no nos permite detenernos, detenernos a considerar o a contemplar ese tiempo que vivimos. Y cuando lo hacemos, no lo hacemos para nosotros, sino lo hacemos para el otro. Que el otro mire, que recuerdo que fui niño. Es una puesta en escena para el otro. Y, y esto como fenómeno social, ¿saben? Pero resulta revelador cómo en el discurso cotidiano los adultos utilizan la palabra infantil de manera despectiva al referirse a conductas de juego, chistes o expresiones espontáneas de otro adulto. Por ejemplo, al decir, no seas infantil. Esta forma de denigrar lo infantil, pues vaya, me adelantaré muchísimo diciendo que puede ser una distancia casi emocional como con esta etapa, ¿saben? Pero también es una negación a la misma infancia, ¿se dan cuenta? Una negación a lo que sucede en la infancia, es decir, al juego, que más adelante tocaré lo importante que es el juego para el niño y también para el adulto. Para esto, Nietzsche decía que la madurez del adulto significa haber reencontrado la seriedad que de niño tenía al jugar. Es decir, que el juego
El juego no es cualquier cosa. El juego es cosa seria. E insisto en esto. Me gustaría que ahí en su casa, en su trabajo, se encuentren, piensen en su infancia. ¿Vale? Un pequeño ejercicio. Piensen en su infancia. Y en este momento, la sala se divide en dos. En quien apuesta a acordarse perfectamente de lo que sucedió en su infancia y aquellos que no la recuerdan. Hagan este ejercicio también a sus conocidos. Pregúntenle por su infancia. Ahora, voy a hacer una comparativa con otro fenómeno inconsciente que es el sueño. Curioso es que aquellos que recuerdan su infancia son los que pueden acordarse de sus sueños. Por el otro lado, quien no se acuerda de su infancia difícilmente recuerdan un sueño. Y esto no tiene que ver con una cuestión cognitiva o que tenga que ver con la memoria. En comparación con el sueño, para aquellos que sí se acuerdan, no sé si les ha pasado que cuentan un sueño el día de hoy y el día de mañana cuentan el mismo sueño, pero basta con utilizar una palabra, una letra diferente para que el sueño cambie totalmente de sentido, que ya no sea el mismo sueño. Es decir, que lo que no se dice se mantiene en un plano en el olvido, no se recuerda. Por el otro lado, tenemos precisamente a los que no recuerdan absolutamente nada, ni de sus sueños ni de su infancia, y el hecho de que no te acuerdes de tus sueños no significa que no sueñes. Si no te acuerdas de tu infancia, no significa que no hayas tenido una. La ausencia de recuerdo no equivale a una ausencia de experiencia. Ya lo señalaba Freud en Tres ensayos de una teoría sexual en 1905, lo catalogaba como la amnesia infantil. No es que el niño olvide, sino que el adulto olvida lo que fue de su infancia. ¿Por qué se olvida? ¿O por qué no se tiene este fácil acceso a ella? Y ahora, el recordar o no la infancia ya es un punto clave para desarrollar esto. Pero aquí viene lo crítico, porque la infancia para la sociedad es negar, es negar al niño, es no reconocerlo como una persona. En el mejor de los casos, el niño constituye una virtualidad y no una realidad. El niño o la niña no existe por lo que es, me explico, sino por lo que puede llegar a ser. Incluso antes de que el niño sea concebido, ya se encuentra inmiscuido en un baño de lenguaje. Incluso antes de nacer ya es hablado, se habla de él, se le habla. Esto es algo que en lo particular me sorprende mucho, porque ya está trazado el futuro del niño. François Dolto diría, el niño es sujeto del inconsciente. Y peor aún, no digo que nosotros no, pero en el niño se nota aún más que es atravesado no solo por el discurso del otro, sino por el deseo del otro. Y la palabra del otro es una profecía que se cumple a sí misma. Para esto les voy a compartir un ejemplo. Imaginen que un niño, una niña es llevado al médico. Intencionalmente el doctor observa al niño o a la niña y le dice, ¿qué tienes? ¿Qué sientes? El niño enmudece y voltea a ver a la mamá. La mamá en ese momento interrumpe y dice, el niño le duele la cabeza, le duele el estómago,
le duelen los brazos, no puede dormir bien, tiene diarrea, etcétera, etcétera, etcétera. El niño asombrado, que algunos ni siquiera alcanzan a comprender lo que es un dolor, sale del consultorio médico y ¿qué creen que pasa? El niño se enferma. La pregunta es, ¿de quién se enferma? ¿De quién es ese dolor? Les comparto otro ejemplo. En un parque hay un grupo de papás y un grupo de niños. Los niños se encuentran jugando, los niños suben, bajan, brincan, gritan, los niños juegan, ¿vale? Y se encuentra un niño subiendo y bajando un árbol. No pasa nada. El niño sube, juega en la copa del árbol, baja, se vuelve a subir, se cae, se levanta, se sacude. No pasa nada, no pasa gran cosa. Pero solamente entra en el campo visual de la mamá y ¿qué le dice? Te vas a caer, ¿no? E insiste, ¿no me escuchaste? Te vas a caer. El niño ya pasó casi todo el día ahí, no le pasó nada. Te vas a caer. El niño se cae. En ese momento la madre corre en auxilio del niño, lo levanta y ¿qué es lo primero que le dice? Te lo dije, que te ibas a caer, ¿no? Y eso en el mejor de los casos. Luego viene acompañado con un poquito de hostilidad, ¿no? Pero quiero que justo dimensionen lo importante y lo crucial que es la palabra para el niño. Y no solamente evoca una acción o un síntoma. Llega a clínica una señora que llevaba a su niña porque decía que tenía miedo a que le gustaran las niñas. Eso era como, por decirlo de alguna manera, el motivo de consulta, ¿no? En la sesión narra esta mamá que en aras de que pueda enfocarse la niña en actividades más femeninas, la lleva a una clase de ballet. Llegan a una clase muestra, las niñas se encuentran bailando, y esta mamá se dirige a la niña y le dice, ya viste cómo bailan? Qué bonitas son. Ya viste lo hermosas que se ven bailando, pero obsérvalas, mira cómo se ven. Si pudiéramos leer ahí lo que está pasando, el inconsciente no entiende de filtro. Podemos, si acaso, diría Lacan, saber lo que decimos, pero no lo que el otro escucha. Y a veces se lee a la letra. Y es mira qué niñas tan hermosas. Y la niña, sí, son bellísimas. Esto no solamente pasa con los niños, también en el adolescente se ve. El adolescente típico que va a una fiesta en la noche y antes de salir la mamá lo interrumpe y le dice, llévate un suéter porque está haciendo frío, te vas a enfermar. El chico, no te preocupes, no pasa nada. Llévate un suéter porque te vas a enfermar. No, no pasa nada. Este chico va a la fiesta, hace lo propio, regresa y una cuadra antes de llegar a su casa, ay, creo que me voy a enfermar. Profecía que se cumple a sí misma. Y en el mejor de los casos, porque en los adultos la cosa es distinta. Nos encontramos un adulto que de niño escuchó ante una mala calificación que es un tonto, que no puede, que no es capaz. Ese adulto, 20 años después, llega a clínica y dice, me ofrecieron un trabajo en el cual voy a ganar mucho dinero. Por fin se toma lo relevante que es mi posición en la empresa. ¿Qué vas a hacer? Le pregunta el analista. Esta persona dice, no lo voy a aceptar. ¿Por qué no? Estás diciendo que vas a ganar más, que por fin se va a tomar la importancia que mereces. ¿Por qué no la tomas?
Ay, es que no, no me creo capaz. Nuevamente, profecía que se cumple a sí misma. Y en Escuela para Padres, mm, pongo en esencia algunos ejemplos muy similares. Lo interesante es que los padres, de forma defensiva, dicen, no es cierto, yo no quiero hacerle un mal a mi hijo. En primer lugar, yo no dije eso. En segundo lugar, no hay forma de no hacerle algo con la palabra. No hay forma. Y las instituciones académicas tampoco se escapan de esto. Pues ante el discurso del niño que dice tenerle miedo a morir o al típico monstruo, el docente dice, está en tu imaginación. Eso no es real. El mismo docente que en su día a día le tiene miedo a salir porque lo pueden asaltar. Miedo a expresar sus emociones porque lo van a lastimar. Es el que tiene miedo a hablar porque no tiene nada bueno que decir. Si esto fuera justo, entonces le permitiríamos al niño decirle a ese adulto, ¿qué te pasa? Eso no es real. Eso solo está en tu cabeza. El niño le tiene miedo a morir, eso es cierto, pero el adulto le tiene pavor a vivir. Dimensionen lo importante que es la palabra para los niños, porque constituye su cuerpo y simboliza la realidad del niño. Brevemente les comparto una viñeta clínica de un niño que ya lleva tiempo en análisis, lleva un aproximado de 3 años, y ese niño tuvo un pequeño accidente en su salón de clases ya cuando terminaba la hora de la escuela. Está por terminar la clase, ya se le había dado salida a los niños, y este niño cuenta que algo le causó emoción. Llevaba una bufanda y estaba tan emocionado que agarró la bufanda y se la jaló. Evidentemente se corta la respiración y el niño se desmaya. Psicólogo, me dice psicólogo, es que me intenté arrancar la bufanda porque me estaba ahogando. Entre risas me dice, creo que se me murieron 2 que 3 neuronas, ¿no? Dice, pero fue un accidente, no volverá a pasar. Ok. Al día siguiente, la escuela se entera de este caso. En ese momento lo interceptan el dichoso departamento psicopedagógico de una escuela y lo interrogan. 2 psicólogas, un niño, un cuarto, casi a la cámara de Gesell, ¿no? Interrogando al niño. El niño evidentemente nervioso. Creo que cualquiera estando en su situación se pondría nervioso. Y estas personas le dicen al niño, ¿desde cuándo tienes intentos de suicidio? Lo que propone la escuela en ese momento es asignarle una sombra, es decir, una persona que se quede pegado al niño todo el día, incluso cuando va al baño, cuando va al receso, cuando come, siempre una persona ahí, su sombra. La siguiente semana, que era su sesión conmigo, llega y me dice, psicólogo, ¿tú sabías que me quería suicidar? Yo le contesto, no. Y le pregunto, ¿tú sabías? Y me dice, no, pero están diciendo que soy un peligro para mí y para los demás. ¿Qué es lo que quería hacer la escuela aquí? ¿Cuidar al niño o cuidarse ellos? A lo largo de las sesiones, el niño presentaba movimientos estereotipados en aumento porque tenía una obsesión al ser observado. Ya había un problema ahí generado por la escuela, por la institución. Y creo que actualmente es un tema muy delicado, pero creo que hay fines que se pueden hacer. Y esto de la misma forma sucede con el cuerpo de niño. Aquellos padres que se preocupan por la sexualidad de sus hijos no saben cómo hacerlo.
Creen que el niño no entiende, entonces se le agregan sinónimos a los genitales o frente al enigma de la esfinge, que en este caso es el mito de la creación, según Freud, le siguen diciendo el cuento de la cigüeña. No estoy aquí para cuestionar el lugar tampoco de los padres, ¿sabes? Pero no saben el daño que esto produce a los niños, porque aquello que no pasa por el lenguaje queda desprovisto de sentido. Ese niño que no reconoce su cuerpo es el mismo adulto que no se reconoce frente al espejo y que necesita que el otro lo valide por medio de redes sociales. O en todo caso, ante la mínima sensación de placer, el adulto se siente culpable. François Dolto decía, hay que llamar las cosas por su nombre. Y esto es para el psicólogo, para el docente, para el padre o para la madre. No es necesario disfrazar las cosas por creer que el niño no lo va a entender. Al contrario, él encuentra calma en la palabra del otro. Ya lo decía Freud, contaba un caso en donde un niño de 3 años se encuentra en un cuarto oscuro con su tía y le dice, tía, háblame. Tengo miedo porque está oscuro. La tía contesta, ¿y qué ganas con eso? De todos modos, no puedes verme. Y el niño contesta, no importa. Hay más luz cuando alguien habla. Pero no. Sin embargo, el docente insiste en la aplicación de pruebas proyectivas en niños o de observaciones invasivas creyendo que pueden interpretar la conducta del niño, buscando que el niño obedezca, que no se mueva, que no hable, que no pregunte, que sea igual a todos. Y sabemos qué pasa con los que son diferentes. Ya lo decía Michel Foucault en 1972, los normales y anormales. Y es un discurso que todavía, 2025, la escuela lo sigue sosteniendo. La escuela y la psicología aparte. Y no estoy aquí para enaltecer al psicoanálisis, porque ¿en dónde quedaría yo si no visualizara lo que pasa con el psicoanálisis? El psicoanalista no escapa de esto tampoco. El analista le encanta interpretar, busca interpretaciones donde no las hay, utiliza de forma incorrecta la técnica del dibujo, la técnica del juego. Y aquí hago un paréntesis, o sea, considero que estas técnicas usadas de forma correcta son de suma ayuda, en particular yo las uso. No en todos los casos, pero pues vaya, yo también uso estas técnicas. Pero no es observar al niño como un objeto de estudio. No es darle una hoja blanca al niño y decirle que dibuje, o darle juguetes y decirle que juegue, mientras que el psicólogo viene a gusto interpretando todo lo que hace, a lo Melanie Klein. Analistas que se sirven del diagnóstico al igual que la psicología clásica o que la misma institución académica para referirse a los niños, o peor aún, el psicoanalista que le canta ver también Edipo, problemas con el nombre del padre, inversión del significante, todos estos conceptos poéticos que al psicoanalista le encanta usar. Pero no, incluso en una escuela en donde había analistas de niños, me mandan una niña porque tiene discalculia. No sé si conozcan qué significa discalculia. La discalculia es la incapacidad de entender las matemáticas. Para cada materia también hay un diagnóstico. Y en este caso, me decían, esta niña tiene TDAH. También eso, todo es TDAH. Y aquí un porque al adulto no le gusta reconocer su infancia, pero cómo le encanta utilizar diagnósticos que ni siquiera se usan en ese contexto. El TDAH únicamente se diagnostica, en todo caso, diría el DSM-5, en una cuestión académica, no en la vida cotidiana. Que el adulto no se quiera hacer responsable de su distracción, pues bueno, eso ya sería cuestión de cada quien, ¿no? Pero ven a lo que me refiero. ¿Cómo le apostamos a cosas totalmente ajenas? Y regresando a este punto de esta niña, me decía, tiene TDAH y no te va a prestar atención. Yo en ese momento, quien no puso atención fui yo, ignoré a la persona, recibo a esta niña, y muy curioso, porque la niña se sentó y empezó a hablar. Y me dijo
que todos los días, a una hora del día, se le ocurre pensar que sus padres se van a morir. Y me dice, angustiada y ya con llanto, me dice, para calmarme, me asomo a la ventana del salón y miro hacia el cielo y empiezo a jugar. Mi juego es que digo, este día mis papás se van a morir si llueven pelotas. Cambia el llanto por la risa y me dice, ¿cuándo crees que van a llover pelotas? Nunca. Por eso nunca mis padres se van a morir. Es impresionante cómo utiliza el juego como sostén de su realidad. Continúo, dice la niña, como es al mediodía, me dan ganas de hacer del baño. Y me da miedo que un monstruo llegue y me coma. Y lo que hago, nuevamente aplico un juego y digo, voy a llegar al baño y si llego al número 1755, en un conteo que hago, el monstruo me come. La niña pide permiso para ir al baño y empieza 1, 2, 3, 4, 5, llega al baño, 8, 9, 10, sale del baño, 20, 21, 22, sube al salón 30, 31 y llega y me dice, profesor, jamás me va a alcanzar el monstruo. Los profesores, creyendo que es discalculia, pero no es así. Curioso que la niña utiliza las mismas matemáticas para apoyarse en su juego, que no le provoque la angustia, ¿saben? Que no le genere miedo. Los padres, eh, este, eh, estos padres de esta niña llegan y antes de cualquier cosa la madre me dice, aquí también te tengo que explicar cuáles son los síntomas del TDAH. Yo le digo, perdón, creí que íbamos a hablar de su hija. Ah, perdón, es que siempre tengo que explicar, porque nadie entiende el síntoma del TDAH. De hecho, yo tengo TDAH porque cuando era niña, ¿no? En eso, lo que a mí me compete en ese momento es la niña, ¿no? Tengo una conversación y le digo, mire, no vamos a hablar de la enfermedad, vamos a hablar de su hija. ¿Qué le parece? Me dice, es que es muy introvertida, es que no le gusta hablar con los demás, es que. Algo que permite el arte, la creación, es sublimar ese síntoma, no taponarlo, sublimarlo. Le digo, ¿ha intentado meter las clases de arte, de teatro? Dice, no lo había pensado. Corte B, la niña entra a clases de actuación, de arte. Corte C, la niña en todas sus presentaciones es protagónico. Encontró algo en el arte que le permite hablarlo de forma distinta. ¿Y qué creen? La niña sigue sacando 6, 7 en matemáticas, pero ya no le da miedo morir, ni mucho menos que sus padres se mueran. Ya no sucede de esa forma. Winnicott decía, dentro de cada niño hay una historia que necesita contarse, una historia que nadie más ha tenido tiempo de escuchar. Y dejaré por un momento esta parte de crítica, ¿vale? Ahora la cuestión teórica. La cuestión teórica en donde se le atribuye a Anna Freud y a Melanie Klein como pioneras en el trabajo con niños desde el psicoanálisis. No estoy diciendo que hayan sido las primeras en trabajar con niños, pero al menos en el campo psicoanalítico es lo que se le atribuye y la verdad es que no es así. Es algo que está errado. Sí, Anna Freud propone la técnica del arte, pero también es Anna Freud quien, quien dice y que postula que el paciente, es decir, el yo débil, tiene que identificarse con el yo fuerte del analista. Entonces, un caso muy aparte, al igual que Melanie Klein. Melanie Klein, también pionera en psicoanálisis con niños, de una forma artística, propone el juego. Y las interpretaciones, a mi parecer, me gustan. Leer a Melanie Klein es fascinante. Pero Melanie Klein hace lo que nadie actualmente debería de hacer. Pero bueno, quien propone el trabajo en análisis es Freud. Freud, en el caso de un análisis de fobia de un niño de 5 años en 1909, es decir, el caso Hans, el caso Juanito,
podemos leer 3 puntos importantes. El primero, que toda neurosis es infantil. Esto es crucial, compañeros. Crucial entenderlo, porque aquí marca la estructura del trabajo del psicoanálisis, del trabajo con niños. Porque en un primer momento el psicoanálisis es creado para curar la histeria. Con Lacan sabemos que toda histeria es neurótica. Por lo tanto, no hay psicoanálisis infantil, porque todo psicoanálisis es infantil. Así que si ven psicoanálisis infantil, no va por ahí. Estructuralmente, no va por ahí, porque todo psicoanálisis es infantil, pertenece a... Otro aspecto importante que marca Freud aquí, que podemos leer nosotros, que no leyó Freud porque Freud no tenía Freud, es la transferencia. Y esto es crucial para todos, tanto para el docente como para el psicólogo. Quien ha leído el caso Hans sabe que Freud no trabajó directamente con Hans. Quien trabajó con Hans fue su papá, quien realizaba las anotaciones y todas estas interpretaciones de Hans era el mismo papá. Ya ahorita podemos saber que Hans no necesitaba a un psicoanalista, necesitaba a un papá. La transferencia es el sine qua non para llevar a cabo un análisis. Por eso les decía, el trabajo con niños tiene que ver transferencia, y la transferencia es afecto, es cariño. Y lo que permite la cura en el tratamiento con niños es eso, es el afecto. No hay terapia sin simpatía. La transferencia no se crea en observaciones, ni siquiera como sostenerse en dicha función escuchando únicamente al niño. Y les digo, tampoco es como sostener cierto lugar de saber, en este caso como del docente. Entiendo que el trabajo con niños es complicado porque el niño no quiere ir a terapia y el niño le cuesta mucho trabajo ir a la escuela. Eso es una realidad. Quien lleva al niño a terapia son los padres, o en todo caso, es la escuela quien lo lleva o quien lo refiere. Y aquí voy a hacer una diferencia porque el psicoanalista no es un pedagogo, nos hace pedagogía en análisis. Y el pedagogo no es psicólogo. No debe prestarse, en este caso, a ir, a ir más allá con el niño de una forma personal. No que no escuche al niño, porque yo apuesto a que se escucha al niño, sino que el pedagogo llega, en algunos casos, a transferir ciertas cuestiones emocionales, se los decía en un inicio. La escuela tendría que sostener la diferencia de cada niño, así como sostiene que todos los niños son iguales y que aprenden igual. Yo entiendo que es imposible enseñarle a cada niño. No se puede, no te das tiempo. Son, ¿qué serán? 30 niños por grupo. No te da tiempo. Pero tampoco es alimentar el discurso de la institución. Realmente no hay niños difíciles. Lo difícil es ser niño en un mundo de gente cansada, ocupada, sin paciencia, con prisa, con trastornos, con diagnósticos, con señalamientos, con aislamiento. Y finalmente, también un punto crucial para el psicoanálisis de Freud es dar cuenta de la sexualidad infantil. Y esto es un tema controversial para su época. Quien, quien ubica, pues vaya, el recorrido de Freud se darán cuenta cuánto fue señalado, porque decían que en todos lados de sexualidad y si hubiera al menos un poco de interés en la lectura de Freud, sabrán que en este mismo texto, Tres ensayos de una teoría sexual, me parece que en la tercera página, tercer párrafo,
te dice, sexualidad no es genitalidad. Sexualidad no es el acto sexual. Sexualidad puede ser una voz, una mirada, una caricia, un abrazo, la palabra misma. Creemos todavía, 2025, que en la infancia no hay sexualidad, que no se tiene que pervertir al niño, pero a ver, si el niño es perverso polimorfo, es decir, siente placer en todo el cuerpo, pero esto no lo hace, eh, digamos, en una cuestión que el adulto lo hace, me explico. Esto no lo hace con esa intención. El cuerpo siente y a veces apunta a sentir ese placer. Y ante eso, también el niño es señalado. Hace un momento hacía esta comparativa sobre el papel del analista y del docente, pero hay un punto donde convergen y es ayudar al niño a trazar su propio camino, es escucharlo. En lo personal, en mi clínica, en efecto, recibo la primer llamada de los padres, los escucho, tampoco soy cínico, los escucho, pero la primera sesión es con el niño. Al menos es lo que yo apuesto, porque dedicarle la primera sesión a los padres es escuchar de lo que ellos se quieren deshacer del niño. Y no es así. También quienes son padres y llevan a sus hijos al psicólogo, también es un proceso que lleva paciencia, porque cuando el niño va al analista, se empieza a hacer, empieza a tener una advertencia de su propio discurso y se empieza a separar de lo que podríamos decir que es una herencia familiar. Entonces el niño aprende a decir que no, pero ¿qué creen? Aprende a decirle que no a sus padres. Me decía una mamá en clínica, me decía, es que mi hijo, el adolescente, ya tiene 18 y desde los desde los 8 años veía películas conmigo, pero ahora no quiere, que a lo mejor ya no me quiere, a lo mejor no ha pensado que quizá el adolescente pues ya no le gusta compartir ese espacio. Pero entonces, ¿en qué lugar quedo? Porque entonces soy una mala madre. No, nadie está diciendo eso. Simplemente que el adolescente en este caso está eligiendo lo que le gusta. Y el tema de la adolescencia también es muy interesante y espero que en algún punto se pueda hablar de ello. Pero es importante entender que el dispositivo, en este caso analítico, el análisis, le brinda al sujeto niño un espacio en el cual es reconocido como sujeto responsable. Se abre campo eh, se abre campo de la responsabilidad, de darle sentido a estos momentos lógicos, que son los que lo van a constituir como sujeto y en los cuales se podría decir se irá inscribiendo frente al gran otro. Es decir, la cultura, escuela, la sociedad, padres, a partir de su estructura, ya no de la estructura del padre. El psicoanálisis también se le conoce como la clínica del nombre propio. El nombre que tenemos es heredado, no lo dieron. Haz lo tuyo, con todo lo que eso conlleva. Y por parte del docente, es en primera instancia hacer uso de su función para darle claridad a lo que va aprendiendo el niño y también a lo que está aprendiendo con H, lo que está haciendo propio el niño. Las situaciones de los niños a veces en casa son tan complicadas que a veces lo único que quieren es que el docente los escuche. Y no lo hacen de la mejor manera. Lo harán respondiendo, no haciendo caso, diciendo que no le importa su clase, tratándose de enganchar con el maestro, pero donde hay odio hay amor, sí o sí. No se puede una sin la otra. Y es lo que tiene que hacer el docente.
quien también puede enseñar sobre la diferencia y de vuelta, que la diferencia no es mala. Ser paciente en la escuela no significa ser pasivo y ser observador. Decía un profesor en una escuela, decía, es que los niños no tienen remedio. Pues no, porque no lo deberían de tener. Quien lo necesita, si acaso, es el adulto, que está tan contaminado de la palabra, que ciega, que en algún momento tuvo una infancia. Les decía hace un momento con esta niña que jugaba con las matemáticas, que el síntoma no sea un impedimento, sino un motor de la personalidad. Nadie dijo que esto fuese sencillo. Y seguramente esto puede abrir temas para muchos otros lugares, ¿saben? Y se los comento y se los comparto. Trabajo con niños en su mayoría que parece que la infancia se está extinguiendo. Ya el niño no juega, ya el niño no imagina, ya no fantasea, ya el niño ya está tan atravesado por la tecnología que lo necesitan para vivir, al igual que el adulto, pero el tema de ahorita es la infancia. Entonces nosotros, en teoría, podemos hacer algo. Aquellos que se dedican a la práctica clínica, es poder poner su granito de arena con la escucha de niños y fomentar el juego de una forma distinta, involucrarse en el juego, jugar con ellos. Es en el juego donde el niño te permite entrar en este mundo transferencial. No es que el niño entre en la transferencia, me explico. Es el adulto en este caso. Y el niño te invita a jugar de una u otra manera. Y no siempre es terapia de juego. Y esto me lo hizo saber un niño cuando recién empezaba a llevar la clínica con niños. Uno en particular llega y yo todo emocionado, había puesto mi Jenga, había puesto mi ajedrez, había puesto mis soldaditos, yo estaba totalmente armado, ¿no? Y llega el niño, se sienta y me dice, oye, hoy no quiero jugar. ¿Qué pasa? ¿No? Yo ya con toda una estructura de sesión, me pregunto, ¿por qué no? Me dice, porque lo que quiero es hablar. Pareciera, ¿no? O recordé esta frase eh, que le hacen a Freud, el, cállate, déjame hablar. No siempre es el juego. Va a llegar un momento en donde el niño ya no va a necesitar el juego para hablar, donde ya está instaurada la transferencia y entonces ahora sí se puede elaborar el niño, ¿saben? Y ustedes dirán, bueno, Manuel, ¿y esto funciona? ¿No funciona? Hablas de juegos, hablas de arte, hablas de señalamientos, hablas de tiempos, pero esto funciona realmente. No quisiera confundirlos con la respuesta, pero para aquellos que han estado en su propio análisis, han tenido su análisis propio, aquellos que se dediquen a la clínica, es algo que no sabemos si funciona o no. Si hay transferencia, es que algo se instaura. Y si funciona, ya el tiempo lo dirá. Para aquellos que preguntan, ¿qué pasó con este niño Hans? Que Freud atendió a medias, que Freud eh, curó por medio de su padre, ¿no? Le hacen una entrevista a Hans y ya de adulto, y le dicen, oye, ¿te acuerdas de Sigmund Freud? Hans, ni idea, ¿no? ¿No? ¿Quién es él, no? Oye, pero si tú eres el caso Hans, o sea, eres el caso que inaugura el trabajo con niños. Hans no se acuerda. Hans actualmente bueno, en ese entonces era un reconocido artista. Pues algo se hizo, algo sí funcionó.
Si esto funciona o no, no lo sé, no estoy seguro, pero creo que sí hace una gran diferencia. Cuando el niño en análisis empieza a jugar, empieza a hablar, deja de tenerle miedo a las cosas, deja de tenerle miedo a los padres, deja de hablar por ellos. Y en algún momento también se trabaja con los padres, eso es importante, pero no en un inicio. Y en algún punto se va a referir a los padres con otros psicólogos o con otros analistas para que ellos también hagan lo propio. Y con esto, con esta frase me gustaría concluir para también respetar el tiempo. La infancia es muy difícil, pero todos merecemos una. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Muy, muy interesante, obviamente. Además se fue de volada el tiempo, hubiéramos querido que esto siguiera. Muchas gracias por la participación. Bueno, ya sea, si nos lo permites, Manuel, vamos a abrir unos minutos de preguntas y respuestas o comentarios, compartir ideas, si fuera el caso. Entonces vamos a dar pie a un pequeño espacio de preguntas y respuestas. Ya de entrada que hay una mano, entonces ya se activaron los micrófonos y el chat, por si quieren escribir, pero ojalá de preferencia pudieran abrir su micrófono, justamente hablando de la palabra, pues poder como apalabrar las preguntas, Sí, ¿no? Entonces claro. tenemos una primera participación de Margarita, no sé si quieres participar o por ahí, Sí, muchas gracias. adelante. Bueno, quiero agradecerte. La verdad es que fue una espectacular clase, conferencia. Me encantó. Yo soy madre, soy abuela. Y bueno, ahorita quiero hacer un comentario sobre algo que me pegó mucho, ¿no? Que fue esto de, eh, bueno, hiciste una frase de hablar me da luz, algo Ujú. así, de que el niño le dijo a su tía. Sí, Hablar, algo así. Esa frase estuvo padrísima, me encanta. Quería hacer una pregunta. sí, Es bien claro. difícil hablarle a un niño. Tengo una frase que últimamente había usado mucho con mi nieta, que era, lo hago por tu bien o lo hacemos por tu bien. Y entonces cuando yo le decía esto, reflexioné y dije, es que es un mismo un hombre, un hombre, hablamos de un macho así, que le dice, es que te pego por tu bien. Entonces, a veces siento que las vamos hasta preparando, las mismas mamás o la misma familia, pues para que lo acepte, ¿no? Es que te pego lo hago por tu bien, es que te quito esto por tu bien. Entonces, ¿cómo manejar esa parte? ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo hacerles, cómo explicarles que sí es por su bien, pero no decirles, lo hago por tu bien? Esa es Ok. una pregunta. Sí, sí, claro, y muchas gracias, Margarita. Claro que sí, es una pregunta muy común en estas conferencias de padres que me dicen, entonces, ¿cómo serlo? Una pregunta muy común, entonces, ¿cómo ser un buen padre? A lo que yo siempre cuestiono es que no se puede ser un buen padre, porque indicar que se pueda ser el buen padre no implica que hay una forma de la cual uno puede replicar, ¿no? Y si hablamos de que replica, significa hacer lo mismo, y entonces eso quita la diferencia, ¿no? Entonces, cuando me hacen esta pregunta de cómo hacerlo, es, y, y lo dije en la conferencia, es simplemente explicarle el por qué se hace. Es decir, argumentar la consecuencia, sea buena o sea mala, de ello. Es decir, el niño está comiendo, no quiero, tienes que comer, no, no quiero. El comer te hace sentir bien, tienes que comer para que tengas fuerzas, para que puedas hacer ejercicio, para que puedas jugar. Si te das cuenta, no tiene que ver con una cuestión del adulto, porque claro, el adulto lo hace por un bien que ya tiene como predispuesto, pero el niño no.
El niño está aprendiendo justo y cuando pasa por una mala experiencia, es justo darle nombre a esa mala experiencia. Entonces, yo sé que hay mucha represión al momento de decirle a los niños algo, porque pensamos en la inseguridad, porque pensamos en las consecuencias, porque podemos imaginar escenarios hipotéticos, ¿sabes? Pero en esencia, eso no es del niño, eso no es de la niña, ¿sabes? Eso es del adulto. Entonces, en este caso es que el niño puede experimentarlo con el acompañamiento de los padres. Y así tal cual. Tienes que hacer esto porque es un bien y justificas, en este caso como de examen, ¿no? Justificas tu respuesta. Pero no sería más importante trabajar primero con... Sí, claro, la apuesta es trabajar con los adultos, pero regresando como a esta pregunta, si el adulto, ¿no? Por X o Y razón, no puede iniciar un trabajo, entonces, ¿cómo es que el adulto, advertido de esto, que está en estos espacios, puede decirle algo a los niños sin afectarlos, ¿no? Entonces, creo que en conclusión, Margarita, es simplemente hablar sin que eso genere miedo en el adulto, aunque genere miedo, pero el niño lo va a entender a su forma, ¿no? Hace un momento decía, para que haya amor, ¿no? Primero tenía que haber odio, ¿no? Pero de la misma forma, para que haya amor tiene que haber ley, y la ley no es sin amor. Y una de las cosas que afectan, es decir, que tienen afecto, pues es la palabra para decirle, no hagas esto, y es por esto. Es, si haces esto, y lo haces por esto. Es como yo lo pienso, no sé si pude aclarar tu duda, Margarita. Sí, sí, en algo sí me ayuda. Digo, es difícil porque como esa frase hay varias, ¿no? Sí, Pero claro. sí, muchas gracias. Gracias a usted por preguntar. Bueno, después sí tengo tiempo de hacer otra pregunta. O sea, más bien si hay compañeras y después hago otra pregunta o otro comentario. Ok, sí, vamos a darle oportunidad a los que tienen levantado la mano y regresamos contigo, Margarita, por favor. Entonces, tenemos aquí a Carol Shell. Adelante, Carol, y después Ángeles. Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí me quedó una duda, me surgió. Hablaste de la diferencia, eso sí ya nos lo han explicado también en clase, genitalidad con sexualidad no es lo mismo, ¿no? Ujú. Genitalidad con sexualidad no es lo mismo, pero a mí me surge la duda, ¿sexualidad y erotismo serían similares? ¿Es como un fenómeno de la cultura? O bueno, algo que solo el ser humano tiene, o cuál sería la diferencia entre erotismo y sexualidad? Ok, la diferencia radica en que la sexualidad es estructural en el sujeto. Es decir, cuando el niño nace, cuando el sujeto nace, eh, lo que lo sostiene, al igual que otras cosas, es la cuestión sexual, es decir, el cuerpo empieza a sentir. El erotismo puede provocar, en este caso, algo del cuerpo, ¿sabes? Eh, Se puede llegar a malinterpretar que a un niño se le puede erotizar, ¿sabes? Lo que sí es que el cuerpo se empieza a erogenizar, es decir, que siente placer, ¿sabes? Pero esto es por medio del cuerpo. Entonces, el erotismo se puede ocupar ya en un campo del adulto, por ejemplo, ¿sabes? Y en el niño sí se erogeniza, en este caso, el cuerpo, ¿sabes? La diferencia es que la sexualidad es estructura, es estructural, y el erotismo no. El erotismo tiene que ver también un poco con el campo de lo social, ¿sabes? No va como con un fin en el sujeto, es algo externo, es algo ajeno. Ok, gracias. Sí, claro, Carol. Muchas gracias. Bueno, Ángeles, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me gusta esta parte en la que la forma en que lo sublime Ujú. al final es una manifestación artística independientemente
de a veces uno lleve a talleres a los niños o a los hijos, ¿no? Pero a veces la cuestión nata de la expresión del ser humano ayuda en el proceso de existencia de vivir. Por supuesto, en algún momento, si vas a psicoanálisis, pues es lo mejor, ¿no? Pero en mi caso, o sea, el baile siempre ha sido la existencia y una manera de manifestación que ha ayudado independientemente de la educación que de mis padres, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ahora, en los tiempos contemporáneos, antes era limitado la no expresión, porque la no expresión tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Y aquí se usa la parte de no tocar y no existe tu cuerpo a través del placer. Pero aún así, por cuestiones de la iglesia, de control o de lo que tú quieras, ¿no? Pero aún así, a mí me parece que la sensibilización de los seres humanos que se desarrolla a través del arte, por supuesto que siempre va a ser una buena forma de poder colocarlos en una sociedad. Y además, bueno, acá el punto es que algunos seres humanos, ¿cómo colocas realmente lo sublime? Y hay gente que no va a tener para pagar un psicoanálisis, ¿no? O sea, esa es la realidad del mundo actual, donde en este momento vemos que a las mamás les vale madre la educación, les vale madre la alimentación con los hijos, ¿no? O sea, el deterioro humano en cuanto a relación mamá-padre, pues está muy feo. Y me gusta la forma en que lo colocas porque realmente de alguna manera ayuda, ¿no? Si ayudó hace 50 años a mí, o sea, ahora realmente es denigrante la existencia de la relación madre o la relación padre, ¿no? Que no existe y solamente porque no escuchan a los niños. Y a veces había la calle para salir a jugar. Muchas gracias. Valoro mucho tu presentación. Muchas gracias, Ángeles. Y sí, creo que, pues vaya, quizá en otro momento se puedan abordar otras cosas, porque creo que tocaste puntos muy importantes, ¿no? Digo, no me quiero meter en líos, ¿no? Pero sí voy a decir que el psicoanálisis no es para todos, en el sentido de que tampoco no todo es analizable. Claro. Y en este caso entiendo que la cuestión artística, ¿no? Sí permite hablar de una forma distinta. De hecho, el psicoanálisis apuesta al arte. Sin embargo, la cuestión es que la cuestión artística, y esto lo he escuchado en muchos espacios, dicen, es que a mí no se me da el arte, ¿no? Es que yo no sé bailar, es que no sé pintar, es que no sé dibujar, ¿no? Pero el arte es creación, y si quieres creación, comienza a hablar, crear otro discurso, eso es arte. ¿Sabes? Posicionarte en un punto distinto, eso es creación, por lo tanto eso es arte. No es necesario quizá ir a un espacio en particular para que algo de eso pueda emerger. Habrá quienes vayan a análisis, hay quienes vayan a terapia y está muy bien, ¿no? La terapia que quieras está muy bien, ¿no? Si quieres hacer ejercicio y es una forma artística también está bien. La idea es que el sujeto pueda hacer algo con eso que nosotros podemos decir que es un síntoma, con algo que te aqueja, haces algo excelente, ¿sabes? También lo dijiste, la relación madre e hijo. Curioso que si se hace un examen de los niños que van a análisis, ¿qué crees? Que la cantidad de niños que casi no va a análisis son los hijos de analistas, son los hijos de psicólogos, son los que los psicólogos dicen, no, mi hijo no necesita ir a un psicólogo, pues ¿por qué? Pues porque mírame, o sea, soy psicólogo, ¿no? Yo sé hacer las cosas bien, ¿no? Le preguntaban una vez a la hija de Lacan, ¿no? Si con quién se analizaba, ¿no? Si se analizaba con Lacan, porque Lacan, ¿sabes? A lo que pues su hija dice, pues es que yo no necesito analizarme, casi como, no sabes quién es mi papá, ¿no? Pero también ella daba cuenta de que incluso Lacan, como es posicionado, también transmitía algo, ¿no?
la hija de Lacan no se puso el apellido de Lacan, ¿no? Lo omite en sus presentaciones, o lo omite en sus presentaciones. Entonces, bueno, es una lectura también muy particular, ¿sabes? Pero vaya, me parece que tocaste puntos clave y te agradezco tu comentario, Ángeles. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues yo creo que podríamos cerrar con un par de comentarios que coloca aquí Sandra. Ujú. Bueno, son preguntas en realidad. Dice la primera, cuando hablabas como de del tema del análisis, dice, es complejo tratar no caer como en lo psicológico. Eso es una. Y la segunda dice, Lick, mencionaste que el psicoanálisis es una terapia para curar o es más bien para aceptar o ser aceptable el síntoma, pregunta. Ujú. Y ya, son todas. Ok. Para no me quisiera extender porque la pregunta es sumamente compleja. Pero el psicoanálisis, si lo puedo, vaya, comprimir, psicoanálisis es la cura por la palabra. El psicoanálisis no busca, en este caso, aniquilar el síntoma, busca hacer algo con ello. No es aceptarlo, ¿sabes? Sino es hacer algo, es estar advertido de que estamos atravesados por algo, ¿sabes? Muy breve, Lacan trabajaba con una persona que decía que era piromaníaca, que le gustaba pensar que las personas sentían calor. Lo que diría un psicólogo es que esta persona está loca y la referiría a un psiquiatra, ¿sabes? Hasta lo encierran por pensar de esa forma. La apuesta en este caso fue que la persona abrió una tienda de suéteres. El síntoma estaba ahí. El calor aún lo generaba en las personas, pero ya no de la misma forma, ¿sabes? Entonces no es suprimirlo, no es taparlo, porque cuando el cuerpo calla, empieza a hablar por todos sus poros. No se puede taponar el síntoma de ninguna forma, porque va a buscar siempre cómo hacerlo, cómo hacerse hablar. Ahí está el chiste, el acto fallido, el lapsus, el sueño, mil formas de comunicar, en este caso, que algo duele, que algo adolece, ¿sabes? Entonces, en muy pocas palabras, creo que diría eso. Perfecto. Bueno, una última, ahora sí, cerramos con Rebeca Navarro, por favor, para cerrar también y respetar los tiempos de Manuel y de todos los asistentes. Rebeca, te escuchamos. Hola, buenas noches. Yo lo que quería más que nada que una pregunta era como compartir una experiencia. Yo soy médico y uno de los ejemplos que nos diste durante la conferencia fue esta parte de cuando los niños van a consulta. Y sí, la verdad es que creo que es importante darle como esa seguridad al niño de, en este caso, al menos en un consultorio médico, como de expresarse. Yo en el caso de los niños, cuando me ha tocado, sí trato como de escucharlos primero a ellos. O sea, yo llego directamente como si fuera un adulto y ¿por qué vienes aquí? ¿Qué tienes tú? ¿Qué se siente? Y cuando los padres me han llegado como a interrumpir esta cuestión, es como, permítame un momento, primero quiero escuchar lo que él siente. Porque muchas veces por temor, porque pues obviamente como papás a veces exageramos o pensamos que el síntoma va más allá, cuando a lo mejor el niño, y me ha pasado muchas veces, ni siquiera se siente tan mal como los papás lo plantean, ¿no? Entonces, y eso bueno, al menos yo lo hablo como una cuestión ya como personal. Cuando eres adulto, te cuesta trabajo como hacer esa transición. Yo estoy acostumbrada a que cuando era niña, pues mis papás me acompañaban al médico y hacían esta parte. O sea, cuando el médico preguntaba, ¿por qué vienes? Los papás o en mi abuelita decían, y te preguntan hasta te dan nervios por algo tan simple. Entonces creo que esa parte es importante como trabajarla y pues era más bien como compartir eso, que no solamente es una cuestión en psicología, abarca como en todo lo que es área de salud. Muchas gracias por el comentario. Y sí, en efecto, ya no solamente en la cuestión como psicológica o pedagógica, creo que ya más disciplinas tienen algo que ver con eso.
¿sabes? En cuanto se trata de sujetos, de personas, creo que algo ahí del síntoma se puede hablar, ¿no? Entonces, qué interesante que lo pongas así y agradezco mucho tu comentario. Pues bueno, pues muchas gracias. Con esto vamos a dar por terminado la sesión conferencia del día de hoy de Manuel. Agradecemos a todos los que se conectaron y bueno, los invitamos a seguirnos en redes sociales. Estamos como Invención de la Mente. Sigan a IMAC. Ahí estamos haciendo más eventos, más actividades y pues bueno, vamos a comprometer a Manuel a que nos arme un curso sobre clínica psicoanalítica infantil. Y bueno, pues te agradecemos muchísimo, Manuel, y Mac te agradece el haber colaborado con nosotros. Esperamos estar contando con tu presencia próximamente, con la presencia de todos y todas. Y bueno, pues les deseo muy buena noche. Gracias por habernos acompañado. Nos estamos viendo pronto y pues que pasen una excelente noche. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.